Hola y bienvenido a Bautista Confesional, un espacio donde la fe, la doctrina y la verdad bíblica se encuentran. Acompáñanos a escuchar el siguiente mensaje. Bueno, pues vamos a orar para iniciar. Te doy gracias, Señor, por tu palabra que nos da vida, que nos da alimento, que nos limpia, que nos purifica. Te damos gracias, Señor, porque tú has provisto todos los medios para que nosotros podamos conocerte. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ustedes recordarán, estamos eh, estamos estudiando eh, estas clases que se llaman hermenéutica e interpretación bíblica. En este momento nos encontramos en la clase 3 y esta clase 3 es específicamente con respecto a los fundamentos. Son 3 clases de fundamentos de interpretación bíblica. En estos fundamentos ya hablamos de por qué se necesita interpretar la Biblia y también ya de alguna manera concluimos que nadie se acerca a la escritura sin interpretación. Cualquier persona que diga, no, es que yo nada más leo la Biblia, yo no interpreto, yo tal cual como dice la Biblia, es un mentiroso. Nadie lee la escritura sin interpretarla. ¿Ok? Así sea una interpretación burda, literalista, pero todos cometemos interpretación, todos. La segunda clase tuvo que ver con la doctrina reformada, que en esta clase hablamos acerca de la afirmación de la inspiración, la afirmación de la autoridad, la afirmación de la suficiencia y la afirmación de la claridad. ¿Sí? Esos son los presupuestos y como yo les dije la última clase, la primera clase, perdón, como nos acercamos siempre todos con una opinión acerca de la Biblia, con una interpretación ya, con un prejuicio, así es como nos acercamos a las escrituras, entonces nosotros, los reformados, colocamos presupuestos ya para hacer una exégesis o para hacer una interpretación. ¿Y cuáles son nuestros presupuestos? Nosotros presuponemos que la escritura es inspirada, presuponemos que la escritura es la máxima autoridad, presuponemos que es suficiente y presuponemos que es clara, que tiene claridad. ¿Ok? Ahora, el día de hoy vamos a hablar de la doble naturaleza de la escritura. Tenemos como objetivo reconocer que la Biblia es divina y humana simultáneamente. ¿Ok? Ese es nuestro objetivo el día de hoy. Bueno, pues vamos a empezar. La escritura, nosotros de nuevo presuponemos que que la escritura es la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de algunas cosas que tal vez son debates modernos que se han dado a la escritura, acerca de la escritura. Y para esto, pues obviamente de nuevo nosotros iniciamos con presuposiciones y nuestra presuposición es que al ser divina, de inspiración divina, theopneustos, eh, el contenido de esta es sin error uh, y sin fallos, es decir, es infalible e inerrante.
Pero tal vez de eso no voy a hablar tan a detalle ahorita. Lo que sí es que quiero hablarles acerca de este gran misterio que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Entonces, la Biblia reclama para sí un origen trascendente. Se presenta no solo como un libro más, sino como la comunicación directa de Dios a la humanidad. ¿Okay? La doctrina clave es que es la escritura es la, es la inspiración divina. ¿Ok? Es la escritura, es la inspiración divina, definida como la acción sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores humanos para que lo escrito exprese verazmente la voluntad divina. Entonces, ¿cuál es el término técnico aquí? El término técnico es theopnustos. ¿Dónde encontramos la palabra theopnustos? La encontramos en 2 de Timoteo 3:16, que afirma que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, hace unos meses alguien me pasó un video de un joven, una persona, porque, bueno, eruditos hay muchos, ¿eh? Eruditos hay a montón. Uno levanta una piedra ahí en TikTok y encuentra uno eruditos de todo. Hace rato estaba viendo yo un video de un pseudo judío mesiánico que estaba diciendo que evidentemente Jesús es el Mesías, pero que Jesús no es Dios. Y me meto a los comentarios y por ahí sale uno que dice, para empezar, que Jesús no existe y no hay evidencia de su existencia. Y bueno, eruditos hay miles, 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 y todos son unos eruditos sin pruebas, ¿ok? O sea, eructitos, dice Cristian. Y sin pruebas, sin evidencia, sin nada más dan sus opiniones porque Dios les dio boca. Y así está plagado el mundo y las redes sociales están plagadas de gente absurda, gente que no tiene ni idea, gente que no sabe nada, gente que habla por hablar, ¿ok? Entonces, hace tiempo me mandaron un video de un joven que decía que la palabra que se usa para hablar de inspiración, pues no es la correcta y por lo tanto la Biblia, con eso se demuestra que la escritura no es inspirada por Dios o no es divinamente inspirada. ¿Ok? Y habla específicamente de, permítanme un segundito, es que mi esposita me trajo agua, así que gracias a Dios por mi esposita. La palabra que usa aquí Pablo, theopnustos, al parecer Pablo se la inventó. ¿Ok? Es una palabra que Pablo, porque Pablo es un filólogo. Entonces Pablo se agarraba palabras que de alguna manera culturalmente para él en hebreo existían o de alguna manera existía una idea y él pues lo que hacía es que Pablo lo que hacía es que buscaba palabras en griego que él acomodaba y se creaba sus propias palabras. La palabra theopnustos son dos palabras en griego, theos, Dios, y el vocablo de inspirar o expirar, nupstos, de neuma, entonces es neuma, ¿no? Por decir así, theopnustos. Y estas dos palabras realmente quieren decir exhalada de Dios. La escritura, theopnustos, inspirada por Dios, y si dan cuenta, en español tenemos un vocablo que también habla acerca como de esta acción que hacen los pulmones, ¿no? Aspirar, expirar, inspirar, ¿no? Las mismas ideas que tenemos allí. Entonces, la palabra de Dios, según de Timoteo 3:16, es exhalada de Dios, sale de Dios y es útil para
la formación espiritual. Segunda de Pedro 1:20, segunda de Pedro capítulo 1 versos 20 al 21 enseña que los profetas no hablaron por voluntad propia, sino que fueron impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, al ser Dios el autor supremo, la Biblia posee autoridad absoluta, es infalible en su propósito y es la norma suprema de fe y conducta. ¿Ok? Ahora, para explicar este misterio de la escritura, podemos usar el modelo cristológico. Vean, tenemos al Verbo encarnado en Cristo, es decir, dos naturalezas enteras, perfectas, distintas, unidas en una sola persona. Jesús, o el Hijo de Dios, mejor dicho, Jesús, otra vez, el Hijo de Dios es una sola persona, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Entonces, en una sola persona encontramos dos naturalezas enteras y perfectas y distintas y unidas. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Sin embargo, también nos encontramos con que el verbo, la palabra que se usa en Juan 1:1 es logos, la palabra, la palabra. Entonces, el Hijo también es conocido como la palabra. Ahora, tenemos al verbo encarnado que es Cristo y tenemos al verbo escrito. ¿Y cuál es el verbo escrito? La escritura, la Biblia es el verbo escrito, porque es la revelación sobrenatural y perfecta, unida inseparablemente al lenguaje, estilo e historia humana. Entonces tenemos dos cosas, como lo que leímos, según de Timoteo 3:16, es de inspiración divina, pero es de autoría humana. Entonces la escritura tiene dos autores. Así mismo como Jesús es la encarnación del Hijo, la Biblia es la encarnación es la escritura del Logos. ¿Ok? La Biblia es el Logos escrito. Jesús es el Logos encarnado, la Biblia es el Logos escrito. Entonces, aunque es divina, la Biblia no cayó del cielo ya terminada, ¿sí? No nos cayó del cielo, sino que entró en la experiencia humana. Así es como Dios lidia con el ser humano. Él entra a la experiencia humana a través de procesos de comunicación normales. Hay no lo quiero citar, pero sí lo tengo que citar porque hizo un buen comentario. La verdad es verdad, independientemente de quién venga. Pero Ravi Zacarías, que pues desgraciadamente fue un hombre que se le encontraron errores, pues qué hombre no tiene errores, ¿no? Ravi Zacarías hizo un comentario que dijo que hay mejores palabras que usar para expresarse. Y sin embargo, la escritura usa un lenguaje de su tiempo, de su momento. Porque a Dios no le interesa no le interesaba que su palabra descendiera con un lenguaje eh, ofuscado por alguna erudición, sino que lo que le interesaba a Dios es que su palabra entrara a la experiencia humana y pudiera ser clara y pudiera ser, eh, pues pudiera causar el impacto que tuvo que causar. Por ejemplo, ¿no? El viernes, como les comenté a algunos de ustedes, estaba yo en una reunión de ancianos junto con mi papá y mi papá usó la palabra fascineroso. Jamás en mi vida había yo escuchado la palabra fascineroso. Ya después me explicó qué quiere decir. Quiere decir una persona malvada, un ladrón que realmente ya su intención es causar un daño, la maldad. Entonces esa es la palabra fascinerosa. Imagínense que el Señor se nos acerca a gente, eh, pues, no sé, de todos los estratos sociales y niveles socioeconómicos y de educación, usando solamente palabras um, la grande academia puede entender. Entonces ya la palabra
pierde ese sentido de claridad. ¿Ok? Entonces, Dios utiliza a personas reales con sus propias personalidades, trasfondos culturales y vocabularios específicos. ¿Ok? Por ejemplo, el estilo de un pescador como Pedro difiere del estilo de un erudito como Pablo. La escritura también tiene géneros literarios. La revelación adoptó formas humanas diversas como narrativa, ley, poesía, profecía, parábolas, epístolas. ¿Ok? Ignorar el género lleva a malinterpretar el mensaje. Tiene vocabulario y gramática. Se redactó en idiomas humanos, hebreo, arameo y griego, siguiendo las reglas gramaticales y modismos de su época. ¿Ok? Cada libro está ligado a una situación histórica, política, geográfica, cultural, concreta. Todo eso condicionó su redacción original. Por ejemplo, no es lo mismo leer el libro de Job, ¿ok? Escuchen esto. No es lo mismo leer el libro de Job que habla acerca de una desgracia humana que leer el libro de Lamentaciones, que también son desgracias humanas. ¿Y por qué no es lo mismo leer ambos libros? Bueno, porque el libro de Job está narrado desde la experiencia de este hombre llamado Job y solamente él está padeciendo una situación. El libro de Lamentaciones narra la desgracia en la que cayó toda una nación y cómo es que eh, a los ojos de Jeremías, él ve esta destrucción y él expresa el problema que está viviendo. Si bien ambos libros podrían hablar de eh, de desgracias humanas, ¿sí? De problemas humanos y cómo expresa el ser humano sus sentimientos hacia Dios, ambos libros tienen tiempos específicos, incluso tienen tipos de narrativa, es decir, géneros literarios muy, muy diferentes. Fíjense, ambos libros, eh, podríamos decir, no, pues es que suenan así como que están escritos de manera poética. Sin embargo, Jeremías era un profeta, ¿ok? Y, por ejemplo, en Job podríamos encontrar cierta especie de moralismo, cierto tipo de ética divina. En Jeremías, Jeremías está narrando el problema que está viviendo su ciudad. Está, está levantando un lamento por su ciudad que está siendo destruida o fue destruida a manos de los babilonios. Entonces, vean ustedes que son dos libros que están hablando de situaciones dolorosas, pero no podemos ignorar los estilos, no podemos ignorar las palabras, las personas, no podemos ignorar sus géneros, no podemos ignorar sus historias, sus momentos, ¿sí? Entonces, estas son cosas que son ejemplos, ¿no? Que podemos poner ahí para, al entender, tratar de estudiar la escritura. ¿Ok? Bueno, vean ustedes, tenemos un origen divino. Estos son los tres pilares textuales. Tenemos un origen divino que es, el primero es, eh, bueno, el primer pilar es el origen divino y lo encontramos en 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, theopneustos, ¿no? Exhalada, expirada, o sea que se expira de Dios. Tenemos el medio humano, que ya lo leímos, el cual es 2 de Pedro 1:20 al 21. Los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y luego tenemos la recepción. Vean ustedes cómo se debe recibir la escritura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Ustedes recibieron la palabra que nosotros les dimos, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Entonces nosotros, si bien entendemos que tiene un origen divino, que también tiene un origen humano, porque hay un medio, el ser humano, nosotros debemos de aceptar y recibir la palabra de Dios como lo que es. ¿Y qué es la escritura? Palabra de Dios, tal cual. Así es como debemos de recibirla. Bien,
Entonces, hablábamos entonces de la autoría divina y la autoría humana. Recuerden que nosotros tenemos esta analogía, que hablamos del verbo encarnado y el verbo escrito. En la visión reformada se evitan los extremos del docetismo bíblico. ¿Cuál es ese docetismo bíblico? Negar la humanidad de la escritura, y del racionalismo, que es negar la divinidad. ¿Ok? Ah, esto creo que lo tenemos más adelantito. No, creo que antes. Espérenme tantito. No, ya me perdí de la... Pero bueno, vamos a ver. Entonces, hay dos extremos. El docetismo bíblico. El docetismo bíblico es negar la humanidad. O sea, cuando nosotros leemos las cartas paulinas, estamos leyendo tal cual a Pablo. ¿Sí? Ahora, es de autoría divina. Pablo escribió las palabras que tenía que escribir, pero es de inspiración divina. El Espíritu Santo obró en Pablo y lo inspiró a escribir lo que escribió. Entonces, ¿cuál es la autoría? Divina. Nosotros no somos docetas bíblicos. Es decir, negamos que solamente sea pura espiritualidad. Y negamos también el racionalismo. El racionalismo niega la divinidad. Entonces, con esto nos encontramos con personas, con señoras que se hacen llamar apóstolas o pastoras y que dicen, no, es que el que dijo eso fue Pablo y yo a quien le hago caso es a Dios. Pablo dijo que no hay pastoras, pero ese es Pablo y su opinión. No, no. Ese es racionalismo, negar la divinidad. Entonces nosotros mantenemos ambos elementos en equilibrio. ¿Ok? Entonces, la autoridad absoluta es Dios. ¿Ok? Por lo tanto, su palabra es la autoridad sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque ya dijimos que el origen es que es exhalada por Dios. Dios es la fuente original. Él infundió a las escrituras su propio carácter. La escritura no cayó del cielo. Eso sería docetismo bíblico. Entonces, si la escritura, si la Biblia es de autoridad divina, es entonces inerrante, no comete errores. No solo no comete errores, no tiene fallos en ella, cero fallos. ¿Ok? Y también tiene un poder de transformación. Entonces, como diría Rob Haskell en su libro de interpretación bíblica, la Biblia sí vino del cielo, pero no cayó del cielo. ¿Ok? Bien. Entonces, también es de autoría humana, ¿eh? Tenemos que recordar esto. La escritura también es de autoría humana. Dios no dictó las palabras. Así como dijimos hace rato que hay una analogía en Cristo, que así como Cristo es plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona, la escritura es plenamente palabra de Dios y plenamente palabra humana. Dios no dicta las escrituras, no, aquí existen varias teorías, varias ideas acerca de cómo surgió la Biblia y existe tantas ideas que se le conoce como la teoría del dictado, que ellos escuchaban desde parte de Dios y iban escribiendo. Así no fue. No fue un dictado. No hubo autómatas pasivos. Incorporó las facultades mentales de las personas, estilos de los autores, emociones de las personas, de tal manera que si bien la persona estaba ahí escribiendo con su total humanidad, Dios también los preservó del error, Dios los preservó del error, pero respetó su humanidad. ¿Ok? Por ejemplo, hablemos de un velero, ¿no? Se usa esta analogía de un barco impulsado por el viento. El barco y las velas son la parte humana, pero es el Espíritu Santo, el viento, quien dirige y garantiza el destino del mensaje. Entonces, Dios no ha dictado la mayor parte de la Biblia en primera persona. Trabajó a través de autores humanos con sus distintos trasfondos. Eso lo dice
Duval en su libro de interpretación bíblica, ¿no? Nada más para que le arda a Kimi, Duval, un BR. ¿Ok? Bien. Entonces Dios decidió usar lenguajes humanos en momentos históricos particulares para revelar su voluntad eterna. ¿Ok? Ahora, vean esta pequeña infografía. Esta es una metáfora de Warfield que dice, ¿acaso la personalidad humana mancha o altera la pureza de la revelación de Dios? J.M. Martínez, en su libro Hermenéutica Bíblica, él dice, como la luz que pasa por los cristales de una catedral, así es como, o sea, la luz que pasa por los cristales de una catedral es luz del cielo teñida por el cristal. La palabra adquiere el color de la personalidad humana. Pero, ¿qué si esa personalidad fue formada por Dios con el propósito exacto de impartirle ese colorido particular? O sea, si nosotros creemos que Dios es completamente soberano, o sea, a ver, creo que dije algo equivocado. Si nosotros creemos, no. Dios es soberano. Y así como es soberano, Él también opera en la personalidad de los seres humanos. Él es el que crea, Él es el que enseña, Él es el que guía. Asimismo, Él usa, o sea, cuando Él usó a Isaías para escribir el libro de Isaías, no lo hizo con esta idea de pues, saber qué sale, ¿no? O sea, Dios obró en la personalidad de Isaías para que Isaías fuera la persona que tenía que ser, actuar, hablar, decir en el tiempo que tenía que decirlo. ¿Ok? Bueno, um, hay una unidad en la revelación, hay una sola trama redentora. En la teología bíblica se habla de cuatro tiempos. Todos tratamos de tener una historia bíblica, tratar de entender qué es de qué está hablando la escritura, ¿no? Los dispensacionalistas, por ejemplo, ellos hablan de 7 dispensaciones, así dividen la historia bíblica. Nosotros, los reformados, dividimos la historia bíblica en 4 tiempos: creación, caída, redención y consumación. Entonces, hay una progresión histórica en toda la escritura. Es una sola trama redentora. La escritura no va tratando de temas separados o diferentes, sino que la escritura habla de una sola historia. Esta es la perspectiva reformada. Aquí van a aprender dos frases, o 2 palabras, mejor dicho, que son el cristocentrismo y el cristotelismo. La postura reformada siempre va a ser cristocéntrica. Para mí, es la mejor forma de estudiar la escritura. Cristo como centro de todo. Y así evitamos cometer errores como dirían algunos, ¿no? Que Israel es el reloj profético de Dios. Eso es una locura. Cristo está al centro. Cristo es el centro de todo. Esa es la historia completa de la escritura, es Cristo al centro. Y esta trama habla de una progresión histórica desde Génesis hasta Apocalipsis, desde la primera promesa en Génesis. ¿Cuál es la primera promesa en Génesis? Tu descendencia le aplastará la cabeza a la serpiente. Y esa consumación cósmica la leemos en Apocalipsis. Ahora, la intención de la teología bíblica es descubrir cómo estos 66 libros forman un solo volumen unificado, centrado completamente en la obra redentora de Cristo. Cristo al centro, cristocentrismo. El cristotelismo es una idea, pues que podría sonar similar, pero no lo es. El cristotelismo es esta idea que dice que la escritura no siempre trata de Cristo, aunque Cristo es al final tal vez el tema final o el tema periférico alrededor,
pero no que cada versículo trata de Cristo. Ahora, ese es un error que muchos cometen. Muchos nos caricaturizan a nosotros, los que, eh, los que nos adherimos a la confesión, a la Declaración de Chicago de la inerrancia e infalibilidad bíblica, y que nos acusan de fundamentalistas, y yo digo sí, y a mucha honra, nos acusan de decir, porque esto es una caricatura absurda, que cada versículo, cada palabra de la Biblia nosotros encontramos a Cristo. Y entonces sacan versículos de contexto, ¿no? Por ejemplo, y la burra de Balaam habló. A ver, ahí donde está Cristo, ahí donde encuentras a Cristo. Y pues claramente que es algo así como que absurdo, ¿no? Creer que nosotros, nada más porque mencionamos la palabra burra, ya ahí vamos a encontrar a Cristo. O sea, obviamente, Cristo es el centro de la narrativa, no que cada palabra es una analogía de Cristo. Ese es el error que cometen los que no entienden el cristocentrismo. Creer que nosotros hacemos analogías de Cristo por cada verso de la Escritura. Ese es un error. Bien, eh, como ya les había dicho, ya que Dios usa a seres humanos en tiempos, momentos, culturas, idiomas específicos, debemos entender que hay una diversidad literaria y cultural. Porque aparte de todo esto, no es lo mismo Moisés, que escribe los primeros libros de la escritura, o al menos es el autor de los primeros 5 libros de la escritura, con el libro de Proverbios, que es un hombre llamado el más sabio de todos los hombres, Salomón, y que escribe con una, no sé, con un estilo superior y con la idea de escribir una ética moral o una ética y una moral superior a cualquier otra. ¿Eh? Es un libro sapiencial. Entonces, ¿qué encontramos como diversidad en la escritura? Que la escritura tiene ley, contiene historia, contiene poesía, contiene epístolas, y contiene uh, contiene un género literario llamado apocalíptico. ¿Ok? Aquí tenemos una regla de interpretación. Ignorar los géneros literarios produce aberraciones interpretativas. No leemos un poema como un contrato legal. La diversidad exige flexibilidad y precisión hermenéutica. Alguna vez, en una plática, una reunión que tuve ahí con una, una pseudo alianza de pastores, un señor que pues actuaba ahí como dispensacionalista y que se hacía llamar pastor, dijo un montón de locuras. Todo para terminar diciendo, esto fue en el 2021, me parece, 2020, 2021, cuando ya estaba la vacuna del COVID, diciendo que la vacuna del COVID era la marca de la bestia, ¿sí? Y cuando yo hice ahí unos comentarios acerca del libro del libro de Apocalipsis y acerca pues hice interpretaciones muy específicas, históricas acerca del libro de Apocalipsis, este señor dijo, no, si la escritura dice que es una marca de la bestia en la mano y en la frente, tal cual es, porque la Biblia se interpreta literalmente. Y yo me quedé callado porque la verdad que iba a decir algo y lo iba a avergonzar al pobre señor. Pues yo le iba a decir, o sea, tú crees que es la vacuna del COVID, así que no me vengas con locuras, ¿no? Entonces, cuando les conviene a algunos, la Biblia se tiene que leer literalmente y cuando no, no. No, nosotros no podemos ignorar los géneros literarios de la escritura. Si no, caemos en errores terribles. ¿Ok? Aquí está. Esta es la que yo estaba buscando hace rato. Bien, antes de que nosotros hablemos cuál es el método que nosotros los reformados utilizamos para la escritura, nosotros tenemos que entender que hay errores de interpretativos. ¿Ok? Nosotros los reformados consideramos, mejor dicho, que el mejor método interpretativo es el método histórico gramatical.
o como dice aquí, gramático histórico. Es decir, que nosotros leemos la palabra de Dios bajo tres contextos. El primer contexto es el contexto histórico, el segundo es el contexto gramatical y el tercero es el contexto literario, es decir, histórico. Eh, ¿Cuáles eran las situaciones culturales específicas e históricas, políticas, sociales de las personas que recibieron el escrito? ¿Okay? Gramatical, cómo se dijo lo que se dijo, es decir, allá y entonces. Cuando hablamos del contexto gramático histórico o histórico gramatical, estamos hablando de el allá y el entonces. ¿Ok? El género literario, pues, se nos ayuda a entender la forma en que se escribió lo que se escribió. Ahora, tenemos dos extremos. Por eso es que el método histórico gramatical es mejor, porque está centrado. ¿Ok? ¿Cuál es el primer extremo? El racionalismo histórico, que ya les había yo comentado al inicio. El racionalismo histórico es ignorar lo divino, ver la escritura como un mero libro de historia humana, negando lo sobrenatural, los milagros. Esto lo hacen mucho los liberales. En la teología liberal, por ejemplo, ellos niegan por completo que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Muchos de ellos dicen, y aquí voy a inyectar un poco de mi veneno, hay otros métodos, ¿no? No somos los únicos, hay muchos métodos para estudiar la escritura. Uno de ellos es el dispensacionalismo, pero no solamente hay dos. Tenemos el método histórico-gramatical, está el dispensacionalismo, que es otro marco de referencia y que es cristotélico. Están las ciencias bíblicas, ¿sí? Está el racionalismo, el método hipercrítico, ¿sí? Y para mí las ciencias bíblicas, por ejemplo, para mí son un acercamiento al liberalismo o un intento de alejamiento del liberalismo y que usan mucho los mal llamados neoortodoxos o llamados, no sé si bien o mal, neoortodoxos, pero que la verdad cometen muchos errores y uno de ellos es utilizar el racionalismo para el estudio de la escritura. Si bien los neoortodoxos no niegan lo sobrenatural, pero ellos empiezan ahí con ideas, por ejemplo, que el Génesis es mito-historia. Y ahí se avientan esto de que el Génesis es mito-historia y que los primeros 11 capítulos del Génesis son mito, podrían ser mito, que no hay una evidencia de un Adán histórico, que no hay evidencias de una persona llamada Noé. Entonces, por lo tanto, esto es mito. Y ya por ahí de Abraham empezamos a hablar de algo histórico, pero tal vez no, y ponen en duda todo, ¿no? Yo escuché a algunas personas ahí diciendo que el método histórico crítico, que es que se usa en las ciencias bíblicas, pues una, uno no podría saber específicamente si la escritura está diciendo algo concreto, ¿sí? Porque ellos tal vez no van a decir la verdad, van a decir algo en concreto. Para eso se necesita, o sea, que la escritura la ponen a merced de las ciencias, como la arqueología, la historia, no sé, las ciencias sociales, las ciencias humanas, y ya. Entonces, yo hice ahí un comentario a alguna persona alguna vez que decía, no, es que si la arqueología no da evidencias, pues lo que estamos leyendo en la escritura, pues es mito. Entonces yo hice el comentario de que, por ejemplo, en el racionalismo, muchos científicos, muchos arqueólogos se burlaban de la escritura porque la Biblia hablaba de una cultura que nadie conocía, los hititas, por ejemplo, los hititas. Y se burlaban, decían, no, pues estos, quién sabe de dónde están, nadie ha escuchado de esa cultura, nunca existió, y bueno. Hasta que en el siglo XIX, unos arqueólogos, rascando por ahí en Turquía, encuentran una cultura, encuentran una ciudad enterrada y encuentran una cultura que se hacían llamar los hititas, ¿no? Entonces, la Biblia ya hablaba de los hititas cuando nosotros, los seres humanos, no sabíamos que había existido una cultura llamada los hititas. Ahí con eso, pues, digo, ¿por qué tenemos que esperar a que la historia o la arqueología
demuestren que la escritura es verdad. Lo que está escrito porque es verdad y ya. No es verdad porque está en la Biblia, sino que está en la Biblia porque es verdad. Así tal cual. Pero bueno, regresando a esta infografía, tenemos que entender que hay un extremo que es el racionalismo histórico. Esto lo usan mucho los liberales. Los liberales creen que toda la escritura es un libro meramente moral, cuya intención es dar a conocer cierta moralidad al ser humano, ¿sí? Y punto. Entonces se niega todo lo sobrenatural, se niega todo lo divino, o se ignora, mejor dicho, lo divino. Cristo no resucitó. Cuando se dice que Cristo resucitó, es realmente ahí una analogía o algo, un poema que trata de explicarnos que Cristo resucita en tu corazón si tú así lo crees, ¿no? Es un racionalismo moralista extremo. El otro extremo es lo que ya habíamos hablado, el docetismo bíblico, que la escritura se niega la humanidad, el involucramiento de la humanidad, y entonces se tiende a espiritualizar todo. Pero aquí viene una palabra extraña que yo desconozco cómo es que la gente malinterpreta la palabra espiritual. Porque muchas personas cuando hablan de que la Biblia es espiritual, realmente a lo que se refieren es a algo alegórico. Es una parábola, es algo alegórico, ¿sí? Y no es así. Lo espiritual es la realidad de Dios. Y no porque sea espiritual, deja de ser real. Entonces hay personas que creen que cuando yo digo, no, pues esto es espiritual, entienden que es una alegoría. No, lo espiritual no es alegorización del texto. Entonces la espiritualización de las cosas la tienden a llevar a la alegorización. Ignoran lo humano. Se buscan cosas místicas atrás de las palabras de la Biblia, ¿sí? Y ahí se ponen a hacer cosas ahí bien extrañas, bien gnósticas, así de que, ¿qué quiere decir qué quiere decir que Goliat tenía 6 dedos en cada mano? Ah, no, pues el 666. Oye, pero tenía 4 pies, 4 extremidades. No, pues es que 666 más el 6 del 6 del no sé qué. Oye, ¿por qué David tomó 5 piedras para pelear si nada más usó una para derribar a Goliat? Ah, no, es que cada piedra quiere decir que la mano de Dios, que quién sabe qué, que yo soy el apóstol escogido y que por eso. O sea, esos son extremos a los cuales no debemos de llegar. ¿Ok? Bueno, entonces, los 5 ministerios Carmen ya sacó ahí su neopentecostalismo. Luego. Bien, acuérdense que siempre hemos hablado de un puente, hay que cruzar un puente, hay un río hermenéutico que tenemos que cruzar. El apóstol Nazón, ¿qué onda contigo? ¿Cómo tenemos que cruzar el puente? Entonces tenemos el allá y entonces, el mundo del ayer, ¿ok? El mundo del texto, ayer. Pero tenemos el día de hoy, nuestro mundo, ¿ok? Entonces, aquí es donde ya entendemos cómo funciona. El paso 1 es que lo humano es lo que se dijo allá y entonces. Y lo divino es qué significa el mensaje eterno para nosotros hoy. La Biblia, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios, dada en palabras humanas dentro de la historia. Cuando nosotros cruzamos o como mejor dicho, cómo cruzamos ese puente, es a través de una investigación histórica y teológica. Debido a que Dios decidió hablar en la historia y a través del lenguaje humano, el intérprete tiene la responsabilidad de estudiar esas mediaciones. O sea, no podemos acercarnos a la Biblia y decir, no, es que el Espíritu Santo es el que me guía. O sea, sí, el Espíritu Santo te va a guiar, pero no se trata de traer tus opiniones a la Escritura, sino de entender qué es lo que la Escritura te está tratando de decir. Esa es la responsabilidad del intérprete.
estudiar las mediaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es? ¿Por qué decimos que hay una necesidad de estudio? La interpretación no es un ejercicio meramente místico. No es un ejercicio místico, no es que lo leo y Señor, revélame qué hay en tu palabra. O sea, Él te va a iluminar su palabra, pero no te va a revelar algo extraño, oculto, que nunca nadie jamás había visto. La escritura tiene un solo sentido interpretativo, no tiene múltiples. Es decir, que no existe que tú puedas leer un versículo bíblico hoy y lo entiendes de una manera y mañana lo vuelves a leer y lo entiendes de otra manera y dices, ah, no, pues mira, hay dos interpretaciones. No, la escritura tiene un solo sentido. El sentido único es Cristo. La interpretación entonces no es un ejercicio místico. Exige analizar la gramática, la sintaxis y el trasfondo histórico para hallar la intención original del autor. ¿Ok? El contexto del texto que estamos estudiando determina el significado. Para oír lo que Dios dice hoy, debemos entender primero qué les dijo a los receptores originales en su situación particular. Y obviamente nosotros, si bien, a ver, algo que no quiero que ustedes malentiendan, nosotros no negamos el racionalismo, o mejor dicho, no el racionalismo, nosotros no negamos la razón. El ser humano en sus 5 sentidos se acerca a la escritura y hace uso de su razonamiento, hace uso de su raciocinio, ¿ok? Pero no usa su raciocinio para, únicamente su raciocinio para interpretar la escritura, sino que el raciocinio del hombre es iluminado por el Espíritu Santo, ¿ok? El raciocinio del ser humano es iluminado por el Espíritu Santo. Problemas actuales, problemas que tenemos hoy día. ¿Saben cuántos sermones he visto en YouTube que han sido escritos por una inteligencia artificial? Muchísimos, muchísimos. Y se oyen bien, se oyen bonitos, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la inteligencia artificial no es iluminada por el Espíritu Santo. El ser humano, el que está estudiando la escritura, tiene que acercarse a la escritura, ¿ok? Y hacer uso de su razón, de sus sentidos, bajo la guianza del Espíritu Santo. Sometida, la razón del ser humano, sometida al Espíritu Santo. No ignorada, sino sometida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no ahorra el esfuerzo intelectual del estudio, sino que ilumina la mente del intérprete mientras éste usa las herramientas académicas con humildad. ¿Okay? Herramientas académicas que son necesarias. Son necesarias. A ver, hermanos, a veces creemos que entre más ignorantes, más ungidos. No, así no es. Nosotros podemos hacer uso de, nada más, el hecho de poder leer la escritura, ya estás haciendo uso de una herramienta académica. O sea, no somos analfabetas. Nos acercamos a la escritura leyendo. Y como diría mi señor padre que está aquí, hay que respetar el uso de comas, puntos, punto seguido, punto y aparte, punto y coma, 2 puntos, comillas. Hay que respetar todos los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque se nos está transmitiendo una idea. ¿Ok? Entonces ahí ya estamos haciendo uso de herramientas gramaticales de la academia. ¿Qué dice la escritura? ¿Qué nos está hablando la escritura cuando leemos una porción de la escritura y leemos 10 versículos?
¿Qué leímos allí? O ya lo leí y se me olvidó. ¿Ok? La Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia. Bien, como dijimos que tenemos dos naturalezas, también tenemos dos disciplinas, la exégesis y la hermenéutica o iluminación. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es esta herramienta que usamos para tratar de entender en los contextos histórico, gramatical y literario lo que está escrito. Esa es la tarea que tenemos, la tarea histórica que tenemos que hacer. O sea, esto trata con la naturaleza humana del texto. Aquí, cuando tratamos de hacer interpretación bíblica, cuando estamos haciendo hermenéutica e interpretación, nosotros tenemos que hacer uso de herramientas como diccionarios, concordancias, lexicones. Es muy importante usar lexicones. ¿Ok? ¿Qué es un lexicón? Un lexicón es un diccionario de palabras en hebreo y o griego que nos ayuda a entender cuántas veces ha sido usada esa palabra en la escritura y de qué maneras. Porque, por ejemplo, en el griego koiné, que recientemente escuché que se pronuncia kini, no kimi, kini con N. El griego koiné, para que no nos perdamos, es eh, es un lenguaje muy pobre, es de los lenguajes del vulgo que se usaron para escribir el Nuevo Testamento. Al ser muy pobre, se usa una palabra para muchos significados y lo que dicta el sentido de la palabra en griego es el contexto en el cual se dijo. Por ejemplo, Mateo habla acerca de la promesa, la profecía de que una mujer, una virgen, iba a tener un hijo, iba a concebir y tener un hijo y le pondría por nombre Jesús, Emanuel, Dios con nosotros. Y bueno, habla en Mateo que vino el ángel a María, una virgen. ¿Ok? Y la palabra que se usa para virgen allí, ¿ok? Se usa también, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 20, para hablar de las hijas de Felipe. Pero habla en un sentido de unas jóvenes, y ahí dice hijas de Felipe, y se usa la misma palabra. Y luego en Apocalipsis, cuando habla acerca de los 144,000 que no han tocado mujer, se usa la misma palabra. ¿Cómo entendemos que no estamos hablando de mujeres en el Apocalipsis que habla de 144,000 que no han tocado, que no se han contaminado con mujer? Y si el libro de Apocalipsis dice que las mujeres contaminan, es la verdad. Bueno, eh, ¿de qué manera leemos el Apocalipsis para no entender que esos 144,000 son mujeres? Bueno, porque el contexto nos está hablando de hombres y estos hombres no han tocado mujer. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer uso de diccionarios, lexicones, concordancias, el contexto cultural, gramatical, social, histórico, literario. ¿Cuál es el objetivo del exégesis? Descubrir la intención original del autor. ¿Qué dijo? ¿A quién dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Esas son las palabras, las preguntas que ustedes tienen que hacerse cada vez que leen una porción de la escritura. Ahora, la hermenéutica, esa ya trata con la naturaleza divina del texto. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo Dios hoy? La hermenéutica o la iluminación, perdón, la hermenéutica e iluminación, las herramientas son oración, oración y oración. Así como en la exégesis vamos a encontrarnos con las tres reglas de la exégesis, contexto, contexto y contexto, tres reglas de la hermenéutica, oración, 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 reverencia, dependencia activa del Espíritu Santo, o sea, oración, oración y oración. Y el objetivo es la aplicación viva
Entonces, tres preguntas que hace, por ejemplo, Haddon W. Robinson. Tres preguntas que hace él para acercarse a un texto y estudiarlo. Él dice, ¿es verdad lo que estoy leyendo? Segundo, ¿puedo confiar en lo que se está leyendo? Y tercero, ¿qué causa lo que estoy leyendo en mi vida? Tres preguntas que hace este autor para tratar de comunicar la aplicación de la escritura al oyente. ¿Es verdad lo que leí? ¿Puedo confiar en lo que leí? Y tercero, ¿cómo aplico esa verdad a mi vida? ¿Ok? Bueno, pues como conclusión, nosotros cuando nos acercamos a la escritura, tenemos que reconocer que la escritura es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces tenemos que reconocer la autoridad absoluta de Dios en cada. Hace muchos años, un matrimonio, creo que ya he dado este ejemplo algunas veces, un matrimonio se me acercó pidiendo consejería matrimonial. Llegaron, y no sé, creen que a veces hay personas que creen que la consejería matrimonial llegan y me narran todos sus problemas, esposa y esposo, y ya yo doy consejos en cómo actuar en situación A, situación B y situación C. No, yo lo que hice es que ya me contaron todo lo que tenían que contarme y yo les dije, miren, esto es lo que dice la escritura. Y empecé con: maridos, amen a sus mujeres, trátenlas como vaso más frágil. Eh, Son coherederas de la gracia. No hay hombre ni mujer en Cristo, sino que ahora hay una nueva creación. Mujeres, sométanse a sus maridos. Sean como Sara, que le decía Señor a su esposo. Bueno, la respuesta inmediatamente que me dijeron fue: no, pero es que tú no conoces a este, tú no conoces a esta. A mí me da mucha tristeza que digamos, soy cristiano, yo creo todo lo que la escritura dice, pero no nos sometemos a lo que ella nos dice cuando no los dice. Somos a veces como el pueblo de Israel que en el Éxodo 24, cuando se establece el pacto con Dios, entre Dios y el pueblo de Israel, los ancianos de Israel gritan: haremos todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Capítulo 32, hacen una estatua de oro de un becerro y la adoran. ¿No que íbamos a hacer lo que Dios nos dice que debamos de hacer? Bueno, entonces, la práctica número uno de la interpretación es la sumisión a la palabra de Dios. La segunda es el estudio riguroso de la palabra. Tenemos que respetar el vehículo humano e histórico que Dios escogió. ¿Por qué Dios lo hizo en aquel entonces? Es su voluntad. Tercero, la integridad, es decir, el método gramático histórico o el método histórico gramatical, debido a que Dios decidió hablar en la historia y a través del lenguaje humano. El intérprete tiene la responsabilidad de estudiar estas mediaciones. Puesto que Dios usa el lenguaje humano, hebreo, arameo y griego, debemos estudiar las reglas de gramática, sintaxis y sentido original de las palabras en el tiempo. ¿Ok? Ese es el método histórico gramatical. Y esto para evitar manipular el texto. Y por último, la teología bíblica. El hilo rojo de Cristo a lo largo del canon, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, último capítulo, porque ya no sé si es 21 o 22, creo que nada más 21. Hablamos de Cristo, la escritura es cristocéntrica. Tener una buena teología bíblica, les evitará a ustedes decir
que Israel es el reloj profético de Dios. ¿Ok? Bien. Juan Calvino, la primera labor de quien se acerca a la Biblia es permitir al autor que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. ¿Ok? Vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Bien. Lucas 1, Lucas capítulo 1, versos 1 al 4. Vamos a ver. Permítame un segundo. En lo que tomo agüita. Antes de empezar con los ejercicios. Preguntas o comentarios. ¿Nadie tiene preguntas o comentarios? Bien. Ah, miren, ya se detuvo. ¿Por qué se detuvo? No lo sé. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice así. Por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que es de, lo que desde el, perdón, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Bien, ¿qué verbos? Pregunta para todos, necesito sus respuestas. ¿Qué verbos usa Lucas que indica un trabajo intelectual? De esta parte de la escritura, ¿qué, qué verbos usa Lucas que indiquen un trabajo intelectual? ¿Alguien me puede escribir ahí sus respuestas? Poner en orden y escribir. Bien. ¿Qué otro verbo? Cristian respondió poner en orden y escribir, ¿no? O escribir ordenadamente. Escribir, conocer, bien, bien, Carmen. ¿Ok? ¿Qué les parece esta? Ah, después de haberlo investigado con diligencia. ¿Ok? Ahí tenemos un verbo de una acción intelectual. Investigar con esmero, enseñar, escuchar, bien, bien. Kimi ya había dicho investigar, nada más que no te leí bien. Ok, entonces, ¿cuál es el resultado final según el verso 4? ¿Quién quiere contestar? ¿Cuál es el resultado final? Cristian escribió, enseñar, saber, conocer la verdad precisa. Conocer la verdad, dice Dali. Bien. Entonces, el objetivo es saber la verdad precisa. Entonces, aquí tenemos ya los dos elementos. El humano, que es el uso ¿de qué? Testigos oculares, ¿ok? Investigación y su propósito, escribírtelas ordenadamente, y lo divino. ¿Cuál es lo divino?
para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces aquí ya vemos los dos elementos, tanto el humano como el divino. ¿Ok? Vamos a tener, vamos a leer dos más y terminamos la clase. Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará, me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra o de muerte, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Bien, en, en esta escritura estamos leyendo una poesía. Este es género literario, poesía. Esto que estamos leyendo obviamente no es un ensayo racional, lógico, teológico, sino que nos está pintando un cuadro. ¿Qué cuadro nos está pintando? Nos está pintando un cuadro de un hombre que es un pastor, David, y que él ahora se siente como una oveja delante de Dios. ¿Y por qué se sentirá como una oveja con Dios? Recordemos aquí, David fue un pastor de ovejas. Es un poeta, pero es un pastor de ovejas. ¿Por qué él se siente como oveja delante de Dios? ¿Por qué creen que él se pinta como oveja en este cuadro? Antes de que me contesten esa, ¿cuáles son los elementos que David, a ver, Cristian dijo, porque esto es torpe y debe ser cuidado, porque es débil, debe ser guiado? Muy bien. Entonces aquí estamos viendo los elementos que un pastor está expresando de manera poética con elementos que él conoce, ¿sí? Y los usa para expresar sus sentimientos hacia Dios. ¿Ok? ¿Cuáles son las imágenes que este pastor de ovejas nos está proporcionando como para que lleguemos a la idea del pastorado? Cuáles son estos elementos en su historia? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, él nos habla de senderos difíciles de cruzar. ¿Qué otro lugar de qué otro lugar nos habla? ¿Qué otras ideas nos está planteando aquí este pastor? ¿De qué está hablando? Habla de pastos verdes. ¿De qué otra cosa habla? Aguas delicadas, pastos, bien, bien, Cristian. Valle de sombra de muerte, ok. Valle de sombra, sí, bien. Entonces, dense cuenta aquí cómo es que Dios permite que David use su lenguaje, su entendimiento, como, si bien David es un poeta y David ahora es un rey, pero está usando un lenguaje en el cual se siente cómodo. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje del pastor. No está usando términos científicos, no está usando términos teológicos, razonamiento así muy alto, de alta academia, sino que está usando un lenguaje de un pastor. Él se imagina guiando a una oveja, cruzándola a través de senderos difíciles, pasando a través de lugares donde él sabe que por ahí podría haber un león o un oso, este, al acecho. Por eso le llama Valle de Sombra de Muerte, porque pues David está en el desierto y él sabe que hay animales allí hambrientos. Y él lleva a esta oveja cuidándola hasta que llega al destino, que es pastos verdes y aguas delicadas o aguas dulces, ¿no? Para tomar. Entonces David dice, yo soy esa oveja.
Y Dios es mi pastor, el Señor es mi pastor y Él me va guiando y por donde me va guiando hay animales al acecho que me quieren matar, que me quieren destruir, pero Él me cuida, su objetivo es llevarme a reposar, su objetivo es poner una mesa delante de mí. ¿Sí? Entonces Dios está permitiendo el uso del lenguaje. Entonces, ¿cuál es el elemento que podemos identificar aquí? El elemento humano es un vocabulario ¿qué? Es un vocabulario pastoral, rural, ¿sí? Es un, ¿qué? Es una persona de pueblo que tiene sentimientos de temor, de paz, y el elemento divino es esta revelación teológica a la que llega David diciendo, así como yo era pastor y guiaba a una ovejita a comer, así Dios me guía a mí. ¿Ok? Dios, el Señor es mi pastor, Él es mi proveedor, Él me va a cuidar, Él me va a guardar. No está hablando de que el Señor es mi pastor y me va a dar el coche que yo estoy queriendo. ¿Ok? Y por último, vamos a leer segunda de Pedro. No, vamos a leer Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 1 Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bien, ¿pueden ustedes identificar las diferencias en el tono de Pablo y en el tono de Pedro? ¿Cuáles son las diferencias? ¿De qué manera habla Pablo en Romanos 5:1? Vamos a, vamos a dividirlo, creo que puedo dividirlo aquí. Vamos a leer, ¿qué dijimos? Romanos 5:1. Aquí tenemos, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego aquí Pedro, bendito sea el Dios y Padre. Vean ustedes aquí las diferencias en el lenguaje. ¿Qué, ¿Cuál es el tono que ustedes le encuentran a Pablo y cuál es el tono que ustedes le encuentran a Pedro? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Todos? Pablo es más directo, ok. Por ejemplo, Cristian, tú podrías encontrar aquí que Pablo es argumentativo. ¿Consideras que es argumentativo como si fuera un, un abogado? Por ejemplo, ¿no? Ese justificados, pues por la fe, esa forma de hablar muy directa, como dice Daliber, y que es algo argumentativo. Ahora, pregunta, ¿habría sido la misma Biblia? O sea, ¿ustedes consideran que la Biblia sería lo mismo si todos los autores hablan de la misma manera? Si Pablo Cristian dice, Pablo es algo más complejo en cuanto a las ideas. Claro. ¿Ustedes creen que la Biblia había sido el mismo libro si todos los libros los hubiera escrito un solo hombre? Si Pablo hubiera escrito todos los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿creen que sería lo mismo? Obviamente no, ¿verdad?
claramente nos encontraríamos con un libro tal vez monótono de leer constantemente, ¿no? Porque es el mismo lenguaje para todo. Y entonces el estilo de un erudito, Pablo, frente al de un pescador, Pedro, incluyendo sus trasfondos culturales, nos da a entender esta identificación del elemento humano. Sin embargo, ambos autores, tanto Pablo, que es un erudito, Pedro, que es un pescador, ambos fueron inspirados por Dios y por lo tanto, ambos escritos son palabra de Dios. Theopneustos, palabra inspirada, inspirada de Dios, inspirada por Dios para la iglesia. ¿Okay? Pues bien, queridos hermanos, con esto terminamos la clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? ¿Nadie? Hermano, buenas noches. ¿Qué tal, Solamente Emanuel? agradecerle, hermano, porque realmente hoy, mire, precisamente salimos a evangelizar y hubo un señor que era soloísta bíblico. Estaba argumentando que realmente la única autoridad que tiene la iglesia, y máximo él, que es una comunidad bíblica católica romana, decía que solo es la escritura, pero nos citaba varias citas y nos las daba así como su argumento, ¿verdad? No dejaba que nosotros le explicáramos lo que realmente. Él veía simbolismos, no, perdón, nosotros veíamos simbolismos y él veía algo como que era real. Entonces, sí, realmente estas clases, hermanos, nos ayudan muchísimo. Entonces, le agradezco mucho, hermano, y gracias por su tiempo y por el estudio que nos está dando. Gracias, hermana Dali. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, vamos a despedirnos con una oración. Te agradecemos, Señor. Agradecemos grandemente que tú nos has dado tu palabra para que ésta nos haga cambiar nuestra mente, renueve nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y podamos, Señor, conocerte como tenemos que conocerte, como tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga mucho. Nos estamos viendo la próxima semana. Adiós. Gracias por acompañarnos en Bautista Confesional. Esperamos que este contenido haya sido de bendición para tu vida. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, Bautista Confesional. Para más información de nuestro contenido, visita nuestro sitio web www.bautistaconfesional.com.mx.